Señores, buenos días, qué bueno que nos acompañan. Buenos días para ustedes que están en sus casas tranquilos, ya en víspera de un fin de semana largo, porque mañana es día de Nuestra Señora de las Mercedes. Buenos días para Nelson, buenos días para Héctor, buenos días para Catherine, que ya están en el proceso de regresar a República Dominicana y de estar aquí de manera cotidiana, porque a uno siempre le hacen falta sus compañeros. Hoy es un buen día para hablar de la nueva ley que se ha aprobado en primera lectura, que le va a cambiar la vida a los dominicanos. No alcohol en los vehículos, no maneje consumiendo bebida, no alcohol con servicio a domicilio y una cantidad de cosas que parece que a la gente no le ha caído muy bien, porque el dominicano con su arroz, su habichuela y su romo no se le puede jugar, aparentemente. Buenos días, Yolisa, Nelson y a todos los televidentes de Despierta con CDN. Jueves casi viernes, como tú decías, o sea, un jueves con olor a fin de semana, a víspera de fin de semana, y concluye hoy la gira del presidente, retorna esta tarde el discurso, estaremos hablando ahorita de eso. Creo que los temas eran los que se esperaba que él iba a tratar, pero sí hay unos matices interesantes y una forma, una entonación y un estilo que le imprimió a ese discurso que es digno de mencionar y de resaltar. Sabíamos que el tema haitiano se caía de la mata, parece un déjà vu ahora uno decir que el presidente tocó el tema haitiano, porque otros presidentes en escenarios similares lo han tocado, también pidiendo la intervención de la comunidad internacional, pero la forma en que lo hizo, que él mismo dentro del discurso dice que se iba a despojar un poco del estilo diplomático y que iba a tratarlo de la forma más sincera y franca posible, pues creo que tuvo también un efecto importante. Bueno, tuvo buen debut el presidente Abinader en el debate general de la Asamblea, no para llevarse el título del novato del año, pero creo que la forma como abordó el tema haitiano era preciso, era menester. Yo sé que algunos dirán, principalmente de aquel lado de la frontera, que eso es inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado soberano, porque el presidente se atrevió a decir hasta lo que hay que hacer, qué tipo de proceso debe cumplirse en Haití. Habló de las bandas que hay allí, de la ingobernabilidad, de que no es posible con el actual estado de cosas garantizar el orden en el vecino país, y abordó los temas generales de cambio climático, calentamiento global. Dijo un par de cosas interesantes a los grandes. En lo primero, ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional destinó 650.000 millones de dólares para equilibrar los presupuestos de los países afectados por COVID. Entonces eso lo hicieron por la calidad de miembros. ¿Qué significa eso? Que los más grandes se llevaron la mejor tajada de ese dinero, y Abinader le rostró eso, o sea que no fue equitativa esa distribución, y también trató, aunque pensaba que lo iba a hacer mucho más, con mucho más firmeza, el asunto de la distribución de las vacunas. Pero ya estará de retorno nuestro mandatario después de 5 días. 5 días son, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. 5 días fuera del país, va a atender aquí sus cartones. Fue una agenda apretadísima, muy apretada la que agotó el presidente. Como decía Marte, esto pinta un fin de semana largo, víspera de... Hay un operativo día de la Virgen ya de la Mercedes. Hay un operativo de fin de semana largo, por cierto, que han organizado las autoridades. Va a haber carreteo, acompañamiento de las autoridades. Cosa odiosa ese carreteo, pero funciona. Entonces, la gente que va a salir de la ciudad tiene que hacerlo con orden, temprano, manejar horarios para que no le toquen ni en la salida ni en la entrada esos largos tapones que en ocasiones se tardan horas para fluir. Las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte ya han anunciado que tienen un operativo especial por el Día de las Mercedes, y el que se pueda quedar en la ciudad y disfrutar de las festividades religiosas, pues bienvenido sea. La Iglesia Católica va a tener una amplia agenda por el Día de las Mercedes en esta iglesia que está ubicada en la zona colonial. Y los que no, entonces tendrán su propia agenda, pero la gente tiene que saber que tiene que cuidarse y que el COVID no ha pasado, que tiene que mantener esas medidas de distanciamiento, que tiene que mantener el uso de su mascarilla, el lavado de las manos, que si es posible puede ir a vacunarse, porque los centros de vacunación se mantienen abiertos los fines de semana, y que el hecho de que tengamos un día de asueto que no se cambia, que es el día de mañana viernes,
no significa que usted tenga que romper todos los límites que tenemos en este momento para cuidarnos, para usted hacer lo que tal vez tiene mucho tiempo sin hacer y que nosotros sabemos que a la gente le hace falta socializar, congregarse, pero hay que hacerlo con cuidado. A propósito de las Mercedes, haga el siguiente ensayo. Fíjese cuáles políticos van mañana al Santo Cerro, al santuario del Santo Cerro. En los días de las campañas electorales y en los años preelectorales, eso se llena de políticos que van en trulla, hasta de rodillas caen ante el altar de la Virgen y se dan 3 golpes de pecho. Vamos a ver ahora que no hay campaña ni año electoral, cuáles políticos van mañana. Fíjense en ellos y eso serían los de más fe, pero son muchos los de poca fe. Mira, yo creo que vamos a avisar aquí a prensa para que esté bien atento, porque el pasillo de la iglesia de la Merced es un pasillo bellísimo, larguísimo, como de aquí a aquella pared, quizás más largo. Entonces ese pasillo, unos cuantos políticos viéndolo de rodillas, no es que se ven mal, ¿no? Se verían muy bien, sí, hay que darse golpe de pecho. Aquí hay unos cuantos que deberían no ir a la iglesia de la Merced, no, entrar desde la entrada de la basílica hasta allá, hasta el altar, de rodillas. Hay unos cuantos que están en Falcón, que eso ni que los antiguos, la Virgen Jenny Berenice lo va a sacar de ahí. Y hay otros, bueno, pues que tienen que ir para ver si lo tratan mejor cuando le toque. Pero es difícil, como dicen eso, es difícil verlo este año. Sin campaña. Esas fechas, Día de la Altagracia, Día de la Mercedes, son fechas clave cuando es un año preelectoral, o electoral sobre todo. Ver a esos políticos que a veces parece una cumbre porque se juntan figuras de la oposición, figuras del gobierno. Y se ponen religiosísimos. Tú los ves que en la entrada de la iglesia te dan una clase de sermones que conmueven a la gente. La verdad que le sube ese espíritu religioso, fraterno, comunitario, increíble. Dan un cambio como de 180 grados, pero después cuando es año no electoral como este o no preelectoral, ni pasan por ahí. Como sucede con el pueblo en sentido general, la feligresía, la Grey católica, solo es importante hasta que da su voto. Contenido. Que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano. Presidente Abinader pide en la ONU asumir con urgencia y altísima prioridad la crisis haitiana. Abogados de imputados en la Operación Falcón recusan la jueza y fuerzan aplazamiento de audiencia. Estados Unidos ya tiene nominado un embajador en la República Dominicana. Salud Pública reporta 321 nuevos casos de COVID y 2 nuevos fallecimientos. Es que cuando se presente un caso tienen que notificarlo. A pocos días de iniciarse el año escolar en modalidad presencial, 2 colegios han reportado casos de COVID entre sus estudiantes. Autoridades activan protocolo para frenar los contagios. En nuestra entrevista central tenemos al director general de Migración, Enrique García. Francisco Medrano nos presenta ahora las portadas, los titulares de El Caribe y CDN. Hola, gracias, buenos días Héctor, saludos para Yulisa, don Nelson y Catherine, que ya pronto se reintegra al espacio. Pues vamos de inmediato a presentar qué tiene el periódico El Caribe en este día jueves en su portada de hoy. Lo hacemos con noticias del presidente Luis Abinader, que pide a la comunidad internacional intervenir en Haití. El mandatario sugiere ante la ONU que lo más importante es resolver el asunto de los niveles de inseguridad para dar paso a la estabilización. En otra información, el avance del diálogo para las reformas propuestas por el presidente Abinader está sujeto a la metodología. Todavía los actores no han definido la manera en que se van a lograr los objetivos de estas conversaciones. En tema de justicia, aplazan medida de coerción del caso Falcón para el 27 de este mes. Continuamos con noticias de energía, ya que diversos eventos afectan el servicio eléctrico en el país. Influiría en esto el atraso del suplidor de carbón a Punta Catalina. Seguimos con otra nota de Vivian Brache de Mejía, con una larga trayectoria en la investigación biométrica y las publicaciones científicas. Afirma que siempre le gustó la investigación. Y continuamos con esta foto de Manuel Vega y un trabajo amplio sobre cavernas de República Dominicana, ya que son atractivos que promueven
el turismo en el este. De inmediato presentamos la contraportada del periódico El Caribe en este día y esta noticia del deporte sobre varios peloteros que merecen una mención de honor por destacarse en esta disciplina. También vamos a presentar a todos ustedes en esta mañana la portada de nuestro digital www.cdn.com.do. Haga clic aquí para que conozca todo lo que acontece a nivel mundial y también a nivel nacional. Como esta información que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha nominado a Kelvin Smayer como nuevo embajador en República Dominicana. Visite nuestro portal web www.cdn.com.do para que esté completamente enterado de todo lo que acontece a nivel de noticias. Héctor, retorno contigo. Esas son las principales del Caribe CDN. Gracias, Medrano. Un fin de semana largo manda a fijarse con detenimiento en el clima. Jim Suriel. Muchísimas gracias. Estamos observando atentamente el oriente del Atlántico, ya que hay un sistema atmosférico que ha ganado intensidad en las últimas 24 horas. Es la depresión tropical 18 que podría convertirse en las próximas horas como la tormenta Sam, desplazándose hacia el oeste. Este sistema atmosférico es de los conocidos como de Cabo Verde porque se está formando justo muy cerca de ese archipiélago que está ubicado al oeste de África y mientras tanto podría encontrar más condiciones favorables para seguir intensificándose y posiblemente ya para el sábado pueda convertirse en un huracán categoría 1 o categoría 2 más adelante para el lunes de la próxima semana, avanzando hacia las Antillas Menores, podría convertirse en un huracán categoría 3 y es por eso que debemos vigilar atentamente su trayectoria y su evolución. Mientras tanto, Rose continúa como una depresión tropical moviéndose en el Atlántico abierto. También Peter está empezando a debilitarse. Era una depresión tropical, posiblemente ya en las próximas horas sea un sistema de baja presión, pero está desprendiendo una vaguada y por lo tanto seguirán las lluvias en República Dominicana asociadas con este sistema atmosférico como efecto indirecto en el territorio dominicano. Vamos a ver la imagen de trayectoria de la depresión tropical 18, ya que el sistema atmosférico seguirá desplazándose hacia el oeste, posiblemente ya para el fin de semana y el inicio de la semana pueda desplazarse hacia el noroeste. Así que vamos a vigilar muy atentamente porque el sistema atmosférico podría convertirse en un huracán categoría 3 cuando esté ubicado aproximadamente a unos 2.000 kilómetros al este de las Antillas Menores, pero con tendencia a desplazarse hacia el noroeste posteriormente. Y de acuerdo a los modelos de pronóstico, tanto el GFS como el europeo, este sistema atmosférico estaría transitando aproximadamente a unos 500 kilómetros al norte de las Antillas Menores sin representar peligro directo para República Dominicana y tampoco para Puerto Rico. No obstante, vamos a estar muy pendientes a su evolución. Y saludamos a los que están con nosotros a través de Facebook Live y de todas nuestras plataformas digitales, también por cdn.com.do. Buenos días a Rafael Almonte, que nos saluda desde Santiago Rodríguez. A Nancy de León, dice que siempre está activa con CDN. A Sureli Santana. A Polinar Sánchez, a Miriam Cáceres, dice que Catherine, ¿dónde está metida? Catherine está cubriendo la agenda del presidente en la ONU, pero ya viene mañana. Viene esta noche realmente. Raven Cosme dice que nos saluda desde el municipio, Distrito Municipal San Francisco de Jacagua. ¿Dónde que está Jacagua, Nelson? Santiago. Eso es Santiago, ¿verdad? A Rafael Almonte desde Santiago Rodríguez, a Reinaldo Betances, a Basilia Simons desde Francia, Rosani Encarnación desde Chile. Dice Rosani que su linda Quisqueya le da pena por lo que está pasando, con los haitianos, que si eso hubiese pasado en República Dominicana, Estados Unidos no se estuviera sacrificando. Yo creo que tienes razón. Marcelo Nova dice buenos días, gracias por el piropo para los tres. Genara Stadler desde Suiza.
Carlos García desde el Cibao a José Rodríguez. Dice José que sobre lo que decíamos ahorita de que los políticos van en época de campaña a las iglesias, dice él que es el espíritu de hipocresía que se le manifiesta. A Giovanni Collado dice que el tema de los haitianos de Luis estuvo interesante. Pepo Balbuena desde Puerto Plata, José Rodríguez dice que bueno que el nuevo embajador no es blanco, porque si es blanco, punto suspensivo. Ese es el nuevo embajador de Estados Unidos, que todavía no es embajador, ha sido nominado. Fernando Fernández desde Nueva York. Eddie García dice que el presidente fue a abogar por Haití y no por su país. A Gerardo Hernández, a Miguel Ángel desde Azo, a Susana Mateo, a Carmen Almonte, a todos, gracias por sus mensajes y por estar ahí atento y desde temprano Despierta con CDN. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ahora vamos a hacer el resumen de las informaciones más importantes dentro del interior del país. Un hombre estranguló a su pareja y posteriormente se quitó la vida en un hecho ocurrido en el sector de Punta Garza del municipio de Atomayor. Carmelo Ortiz ultimó a Nairobi Jiménez Reynoso, de 28 años, quien de acuerdo con el diagnóstico médico había muerto por asfixia, mientras que Ortiz, luego de cometer el hecho, se ahorcó. Otra vez fue aplazada la audiencia en la que se conocería la solicitud de medida de coerción de la Operación Falcón en Santiago. El caso seguiría conociéndose el próximo lunes. En la jornada de este miércoles, los abogados de los imputados recusaron a la jueza Iris Borges para que no continúe el conocimiento de la medida de coerción contra 23 de los involucrados en la red de narcotráfico y lavado de activos. La Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de la provincia de Duarte aplazó para el próximo lunes el conocimiento de medidas de coerción contra 2 hombres acusados de decapitar a 3 en el municipio de Villarriba. Los acusados en este caso son Jonathan Rafael Ventura Toribio, alias Chalón, y Onelvi Castillo de la Rosa, alias El Menor. Ambos detenidos están vinculados en el asesinato de Víctor Manuel de Rosario de Asa, Winston Alexis Razú Concepción y Óscar Eduardo Hiraldo Nolasco. La provincia de Puerto Plata alcanzó un 72,2% de cobertura de vacunados contra el COVID-19 con 2 dosis inoculadas, informó el doctor Johnny Tavares, director provincial de salud. Tavares instó al Ministerio de Salud a tomar en cuenta esa demarcación para reabrir en su totalidad las actividades económicas, lo cual conlleva al levantamiento del toque de queda. Rosina Sánchez, CDN. Bueno, como decíamos más temprano, el presidente Luis Abinader planteó en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de que el organismo internacional asuma con urgencia y altísima prioridad la crisis de Haití, la cual desborda las fronteras de ese país y se convierte en un factor de inseguridad regional. Veamos el reporte que nos tiene nuestra compañera Yanela Pimentel. Y que solo es posible sostenerla. El primer mandatario expresó que por años la República Dominicana ha enfrentado sola las consecuencias de la crisis de Haití. Entiende que urge la intervención de la comunidad internacional, ya que los haitianos solos no podrán pacificar su país. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. Aprovechó este escenario para reiterar su postura de que no habrá una solución dominicana a la crisis haitiana. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití. Solo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. En otro orden, entre las sugerencias planteadas por Abinader, está la necesidad de otorgar facilidades crediticias a los países más afectados económicamente por la pandemia. A través de mecanismos transparentes y accesibles,
concertados y no discriminatorios, que contribuyan a que los países en dificultades recuperen con prontitud la sostenibilidad financiera. Asimismo, pidió que la inversión para restaurar los recursos naturales del país, afectados por el calentamiento global creado por los países que han generado más CO2, sean estas naciones las que paguen por las inversiones que se deben realizar. República Dominicana, como pequeño estado insular en desarrollo, es uno de los países que menos gases de efecto invernadero emite, pero que más sufre los efectos del cambio climático. El presidente Luis Abinader también se refirió en su discurso a temas como el esfuerzo que ha puesto el gobierno dominicano para que el 57% de la población esté vacunada con una segunda dosis. Yanela Pimentel, CDN. Esa parte de que la República Dominicana es uno de los países que menos gases de efecto invernadero produce, eso es verdad. Dele seguimiento a la participación dominicana en cónclave, como el Acuerdo de París, para que ustedes vean las documentaciones. Claro, nosotros, al fin, recibimos los efectos drásticos de este cambio climático. Esas fueron de las partes interesantes del discurso, que se quedan en palabras, porque realmente siempre se dice que esos discursos en la Asamblea General, en el debate de la Asamblea General, son discursos se quedan, todo el mundo lo escucha, pero nadie hace caso. Son discursos de deseo. Exactamente. De desahogo también. Eso, sí, porque eso no tiene mecanismo de implementación, eso se queda de ese tamaño. Pero atención a algo que pasó anoche con lo de Haití, que quizás marque una diferencia. Se convocó una rueda de prensa para después del discurso. Nosotros decíamos, ¿y cómo es eso? Le van a quitar efecto, preponderancia al discurso haciendo una rueda de prensa. Pero era importante. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, presentó un documento de un acuerdo suscrito por República Dominicana, Costa Rica y Panamá, preocupados los tres países por la situación haitiana, y acordaron encaminar acciones para tratar de solventar la situación. Esos dos países también sufren las consecuencias de la emigración haitiana. Debiera entonces ampliarse y ver si se arrastra a México y a Colombia, a Chile también, a ese tipo de acuerdo. Que sea una acción mancomunada de varios países que se ven afectados. Claro, nosotros en mayor proporción, en mayor medida. Entonces, bien, un discurso teórico y una acción práctica. Acuerdo República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Vamos a ver cuáles son los efectos inmediatos, pero por lo menos... Eso sí podría tener efectos. Evidencia que hay una determinación de aquellos países. Dicen en buen dominicano, el cibaeño, que la carga repartida entre muchos pesa menos. Bueno, el presidente también mencionó aspectos de los cuales se siente orgulloso. No era un escenario de rendición de cuentas, pero sí exhibió algunos logros que aquí localmente los conocemos, pero que es importante que tengan una resonancia en un escenario como este, que se supone que llega, o sea, al mundo entero. Él habló de la recuperación económica, era evidente que lo iba a mencionar, de los avances en el proceso de vacunación, incluso dio cifras y también resaltó el hecho de que el país incluso ha estado en capacidad de donar, o sea, se convirtió de necesitado de vacunas a donante de vacunas. Tanto mencionó el presidente, aunque fue breve, fue conciso, pero tantos aspectos tocó que incluso hasta mencionó el diálogo que ha convocado a las fuerzas políticas de oposición y a los demás sectores del país, aunque no hay ningún logro todavía en eso, el diálogo apenas está comenzando, pero sí lo mencionó y lo resaltó como una iniciativa importante para lograr importantes reformas en el país, reformas que están pendientes de hace tiempo. Él utilizó bien ese momento, la verdad que sacó todo el máximo de lo que podía. Pero vamos a cambiar de tema porque ya hoy es el último día de clases de esta primera semana luego de la apertura del año escolar 2021-2022. Y el año escolar inició
transcurriendo con, digamos que buenas noticias, porque la acogida ha sido masiva. Sin embargo, algunas notas han deslucido este inicio de año escolar. Algunas escuelas han hecho denuncias, y ustedes lo han visto por aquí por CDN, de que no están en condiciones de recibir niños todavía para iniciar el año escolar. Hay escuelas que el Departamento de Mantenimiento del Ministerio de Educación no ha pasado por ahí todavía. Escuelas que están sin terminar, otras que están en condiciones inadecuadas para recibir niños, mucho menos si son niños pequeños, y otras que recibieron los niños de una manera adecuada, iniciaron de la manera planificada, pero tuvieron que cerrar porque tienen contagios de COVID-19 entre los estudiantes. Hay 2 casos de manera puntual que han llegado hasta nuestra redacción a través de las denuncias de los mismos padres. Y estos 2 colegios están reportados entre muchos otros que probablemente se irán conociendo en la medida que pasen los días. En esta apertura de clases de manera presencial se evalúa un 3er caso ya percibido a través de redes sociales. Tenemos a nuestra compañera Susan Castaños, que ha trabajado todo este tema y nos cuenta los siguientes detalles. Estos son los centros educativos privados en los que el Ministerio de Salud Pública tiene reporte de casos positivos, mientras que en el sector público aún no han sido notificados. El Calazán, en el fin de semana, evaluó y se dio cuenta que tenía varios niños positivos. Algunos de ellos inclusive tenían hermanos en otros cursos y por eso hubo contacto no necesariamente en el centro, sino también en sus hogares. Pero miren otro caso distinto. El Colegio Don Bosco, llevándose del protocolo, emitió un comunicado donde evidencia que en uno de los escenarios que ellos plantean, de estos escenarios de aquí, tuvieron un escenario donde una persona, un niño, tenía contacto con un caso sospechoso. Ante la aparición de estos contagios, las autoridades sanitarias se presentaron un protocolo escolar que contiene una serie de recomendaciones preventivas. Se debe disponer de 1.5 metros de distancia por estudiante. Se habla también de la ventilación adecuada, destacando la ventilación natural. Lo que sí queremos resaltar es que cuando se presente un caso tienen que notificarlo. Durante el 3er día de iniciado el año escolar de manera formal, los centros continuaron con gran asistencia. Han venido contentos, con mucho entusiasmo, y esperemos que el año transcurra así. Manteniendo distanciamiento, tomando temperatura cuando los muchachos entrando por una puerta determinada. Desde que los estudiantes llegan se les recibe con alcohol, también se les lavan las manos aquí delante. Algunos colegios han retornado a las clases semipresenciales y virtuales debido a la aparición de casos por COVID-19. Susan Castaño, CDN. Llega ahí están 2 colegios, el Calazán. Entonces, eso es lo que procede. Inmediatamente cierran su puerta, mandan a los alumnos y a los profesores para su casa, y según dice el ministro de Educación, en el sector público, me imagino que en el sector privado también, opera un mecanismo que se sigue la clase de manera virtuales. Eso es un poquito como complejo, porque se supone que esa computadora y ese internet están prestos esperando por si acaso ocurre esta eventualidad. Pero el protocolo indica eso. Mascarilla, dicen que es muy difícil entre jóvenes, entre adolescentes, entre niños. Oh, ese recreo, ¿tú te imaginas ese recreo? No, dicen que es bastante difícil, pero el protocolo lo dice. Gel en cada aula. Supuestamente todos estudiantes de 12 años hacia arriba están vacunados, lo mismo que los profesores. Es decir, que si funciona el protocolo, poco a poco, chin a chin, se va a ir emparejando la carga. Lo de 12 por lo menos comprenden hacia arriba. Y, oye, cuando esos muchachos arrancan a correr, y decía mi abuela, se decalientan, uno no sabe a dónde queda la mascarilla, pero el problema no son los grandecitos, el problema son los chiquitos que se sacan la paleta y se la dan a probar al otro, que se ponen la mascarilla en el cuello, que se la ponen en la garganta y que comparten el agua, el jugo, la empanada, la paleta y se prestan la mascarilla uno con otro. Ahí es que las cosas se ponen complicadas. Pero la intención es lo que basta. No sé si ustedes quieren hablar de Falcón, pero yo quisiera
que me informaran. A mí me gustó mucho Falcón. Me gustó anoche ver a Jenny Berenice. Ella hace como una especie de mini rueda de prensa cuando termina cada audiencia, porque como los medios no se les ha permitido transmitir, no es pública la audiencia. Bueno, pues ella se para ahí en su tribuna y qué bueno, porque con lo que ella dice es que la gente se está orientando. Evidentemente aquí todo el mundo está jugando su papel, Nelson. Los abogados de la defensa recusan, dicen que no hay caso, que no hay prueba, que le están violando los derechos. Si ustedes se fijan, se dicen todos lo mismo. Busquen todos los casos y verifiquen el papel o el discurso de los abogados de la defensa y ustedes se van a dar cuenta que todos dicen lo mismo de manera repetida, pero ese es su papel, ojo. Y qué bueno que lo hacen, porque si todas esas personas no pudieran pagar abogados privados, tendríamos que pagárselo nosotros como con defensores públicos. O sea que eso está perfecto. Ayer dijo Jenny Berenice que en Santiago se habían hecho nuevos allanamientos. Aquí habíamos temprano dicho y se habían puesto las imágenes que habían allanamientos desde tempranas horas de la mañana. Dijo ella que habían encontrado elementos nuevos en estos allanamientos que los llevaban a otras personas, por lo que el caso se extiende. Esto pica y se extiende y todavía falta que toda esa gente canten, sapen unos cuantos más y eso se ponga así como los espaguetis aquellos que crecían y crecían. ¿Ustedes recuerdan? Sí, entonces, hasta se salen de la página. Exactamente, se salían. Y todo indica que va a seguir aumentando la lista. Va a seguir aumentando. Yo decía anoche que cuando Jenny Berenice dijo eso, yo sé que mucha gente buscó su pijama y se la puso, porque de aquí en lo adelante mucha gente tiene que dormir con ropa, porque los allanamientos lo hacen temprano en la mañana, durante el día, en la madrugada, a cualquier hora. Y a mucha gente lo han encontrado ya en hora de la noche y lo han tenido que levantar para llevárselo preso. Este caso parece que va a dar mucho de qué hablar y el hecho de que se llame Falcón es sumamente revelador, porque en los principales casos que trabajó Giovanni Falcone se trataba de mafias que involucraban familias completas. Y si ustedes se fijan, si le siguen el hilo al tema de Falcón actualmente, fíjense cuál es el hilo conductor que tienen estos allanamientos y estas investigaciones. Si ustedes se fijan, hay esposo, esposa, papá, hermano, hijo, no sé qué. O sea, esto se va ampliando y uno va entendiendo por qué se llama Falcón. Se habla mucho de tapones, aunque escuché un AME ayer decir que eso no es tapón, porque tapón es cuando los vehículos no se mueven y eso están fluyendo, pero no le hacen caso a la gran cantidad de vehículos pesados que están en la calle y que ayudan al congestionamiento. Esa es la introducción para José Urtecho. Buenos días, Capi. Gracias, don Nelson. Muy buenos días al equipo. Sí, yo tenía esa confusión también. El tapón es cuando el vehículo está detenido al menos 7 minutos. Después, lo demás es congestionamiento. Así mismo es. El tránsito, aunque vemos fuertes congestionamientos, a veces decimos tapón, el tránsito se mantiene moviendo, aunque sea muy lentamente. Vamos al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento hay una protesta en la Avenida República de Colombia, desde Ciudad Real 2 hasta próximo a la calle Isabel de Torres. Esta es la que va a Altos de Arroyo Hondo tercero en dirección norte-sur. Los protestantes están en la acera y el tráfico está fluyendo como habitual en dirección oeste-este. Ellos están reclamando una resolución del acceso a este residencial, una extensión del horario del acceso de este residencial. Antes estaba de 7 a 9 de la mañana y fue extendido 2 horas. Ahora está de 6 a 10 de la mañana en dirección hacia Altos de Arroyo Hondo, que antes se utilizaba como una ruta alterna para desahogar un poco la República de Colombia, y el tránsito está ahora complicándose en los últimos días. Debe ser una combinación entre la entrada a los colegios y también este cierre que se ha extendido el horario. El tránsito en este momento está fluyendo como habitual. Como dije, los protestantes están sobre la acera realizando esta protesta desde temprano. Más adelante sí se aprecia congestión habitual, congestionado el tránsito desde la avenida Jacobo Magluta y se extiende hasta la Sol Poniente. En el contraflujo, este es el tercer carril que va desde la Jacobo Magluta hasta la Carlos Pérez Ricard. Hay un vehículo averiado y ha complicado el tránsito para los que vienen circulando desde el sur, es decir, los que vienen desde la avenida de los Próceres hacia la Jacobo Magluta. La Jacobo Magluta lenta como de costumbre
luego de cruzar la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia. Tránsito lento en la autopista Duarte en dirección Cibao, Santo Domingo, a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental. Y esto ya se une al tapón o al congestionamiento de la John F. Kennedy con la avenida López de Vega, transitando hacia el expreso Quinto Centenario. En sentido contrario, se mantiene el congestionamiento debido a un vehículo averiado en el desnivel de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy. Se aprecia que ya se está recogiendo este congestionamiento. Hace unos minutos estaba en la Peña Valle, ahora se aprecia que está en la avenida San Martín y se extiende hasta la avenida Ortega y Gasset. A 27 de febrero, lenta desde el elevado a la altura de la Rosa Duarte y se extiende hasta la Ortega y Gasset. En sentido contrario, más extenso el congestionamiento inicia en la avenida Caunabo y se extiende hacia el túnel de la 27 de febrero. En la zona oriental tenemos congestión habitual en la avenida de las Américas desde antes de la San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Tiene un pequeño congestionamiento en su subida. Sin embargo, luego que logran cruzar el puente flotante, la Francisco Alberto Camaño de Oñó está fluyendo a buen ritmo. En Santo Domingo Norte, lenta la avenida Hermanas Mirabal, desde luego de cruzar la Emma Balaguer hasta la subida al puente. La Mirador Norte sí está bastante congestionada para llegar a la avenida Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, capitán Urtecho. Hasta mañana. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy hemos invitado al señor Enrique García, director general de Migración, a propósito de este discurso del presidente en la ONU sobre la migración de los haitianos en República Dominicana, pero a eso hay que agregarle otras nacionalidades que también son parte de esta estadística migratoria que vive República Dominicana. Buenos días, señor García. Buenos días, placer para mí compartir con ustedes hoy temprano y ponerme a su disposición para los puntos y temas que a ustedes les interesen. Bueno, un día después, como decía Yulisa, de ese discurso del presidente. ¿Ustedes cuadraron esta entrevista conmigo? ¿Sabían que el presidente venía por ahí? Bueno, lo que yo sé que es oportuno. Es el tema que dominó el discurso, el tema que más ha generado comentarios, a pesar de que se sabía que él iba a hablar de ese tema y que otros presidentes en otros escenarios similares, incluyendo las asambleas, también han pedido la intervención de la comunidad internacional. Pero usted, como director de migración, nos puede dar datos como más aterrizados de cuál es la situación actual de la migración haitiana en República Dominicana. Mire, el presidente llamó la atención de la comunidad internacional y reiteró lo que se ha dicho en otras ocasiones, tanto él como el canciller y nosotros mismos, de que la solución de Haití no está en República Dominicana. Es imposible que un país como nuestro, con todos los problemas que tenemos también, podamos hacernos cargo del problema haitiano, que a todas luces se ve que ellos no pueden resolverlo por sí mismos. Aquí es un país que está prácticamente ingobernable, desenfrenado, no hay control, no hay organización, no hay presidente, no hay un Senado. Lamentablemente, ellos parece que no están aptos para gobernarse ellos mismos. Y definitivamente la comunidad internacional tiene que venir en auxilio de ellos. No puede pensar que República Dominicana, que hemos sido solidarios como el que más. Dice un refrán por ahí que el familiar más cercano, creo que es el vecino, dicen. Nosotros somos los vecinos más cercanos, somos los que primero llegamos. Sin poder mudarnos. Bueno, yo siempre he dicho, tampoco podemos desligarnos de Haití porque el vecino es dueño de la casa y nosotros también. No nos vamos a mudar ni ellos ni nosotros. Y lo más inteligente cuando usted tiene un vecino así es tratar de convivir por lo menos pacíficamente y de la mejor manera con él, que es lo que nos pasa a nosotros con Haití. En tal virtud el presidente ayer fue bien enfático, fue bien claro, y nosotros que esperamos que la comunidad internacional tome la conciencia suficiente para entender que tienen que venir en auxilio de Haití, lo cual está creando ya un impacto de problema para la región. Y bueno, vimos en Texas como lamentablemente aquella situación que se habla de 12.000 haitianos que están debajo de un puente y ya le está causando un problema a los Estados Unidos. Y ni hablar de Panamá y esos países circundantes, México, que también hay un problema regional ya. De ahí que ustedes vieron que el presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá, conjuntamente con el nuestro, escribieron un documento en el cual llaman la atención. Eso fue un hecho aislado fuera de la 76 Asamblea de la ONU,
pero firman un documento llamando la atención de la comunidad internacional que venga en auxilio de Haití. Nosotros hemos visto todas estas imágenes, oficiales montados a caballo con látigos, como si estuviéramos en el 1816, cosas que han consternado a la comunidad internacional. Sin embargo, si eso habría pasado en República Dominicana, pues la situación evidentemente que sería otra. Parecería que República Dominicana ha tenido poco control de su ley migratoria y poca aplicación de esa misma ley. ¿Qué es lo que pasa con la Dirección General de Migración, que sin importar la cantidad de años que transcurran, la situación de la frontera sigue siendo la misma? Nosotros nos vivimos quejando de manera permanente de que tenemos muchos indocumentados de la nacionalidad que sea, pero más haitianos, bueno, porque claro, es una situación, digamos que normal, porque compartimos una frontera. Pero durante los últimos 30 años, la queja es la misma. No ha podido articularse una solución efectiva en 30, en 20, en 15 años con el tema de la frontera, con el tema de la Dirección General de Migración, con el tema de la documentación de ciudadanos ilegales. ¿Por qué República Dominicana no ha encontrado una solución efectiva al tema de la migración? Mire, seguro que desde que usted tiene uso de razón está viendo la frontera como está hoy. Así es. Yo digo que ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos que nos han antecedido. Nunca ningún gobierno ha mirado para la frontera. Y mire que Haití es nuestro principal socio comercial informal. Sabemos que formalmente los Estados Unidos. Pero el negocio que se maneja con Haití es un negocio multimillonario. Los gobiernos nunca miran para la frontera. Creo no, sin temor a equivocarme, Luis Abinader es el primer presidente que está hablando de un proyecto serio para la frontera. Cuando a mí me preguntan, ¿y el muro en qué va? No, esto no es un muro. Esto es todo un proyecto donde hay, creo que 3 o 4 empresas internacionales que están licitando, con todo un proyecto de seguridad para la frontera. Pero hay una parte de muro. Que la verja es una parte de todo aquel gran proyecto. Cuando usted tiene un vecino que tiene problemas con él, aunque usted quiera vivir como si fuera en Miami, con su patio abierto, su gramita bien bonita, si el vecino le da problemas, en un momento usted le decía a su esposo, mira mi vida, vamos a cerrar nuestro patio, porque no podemos con el vecino y con sus hijos y los amigos que vienen ahí. El presidente Abinader, bien claro del problema con Haití, con ese proyecto, lo que está tratando de que nuestro patio y nosotros los ciudadanos estemos seguros en este lado. Migración no ha sido la culpable, diría yo. Culpables han sido los gobiernos, porque migración ni siquiera un ministerio, es una dirección general que depende de Interior y Policía. Si los gobiernos de momento, de turno, no le dan el apoyo a la institución, la proveen del presupuesto que necesitan, de la estructura que necesitan, migración no puede hacer el trabajo. Y yo siempre lo digo y pongo de ejemplo, cuando yo llevo a migración en agosto, yo encontré 4 autobuses de migración para realizar las deportaciones de extranjeros ilegales. ¿Solo 4 a nivel nacional? 4 autobuses. De los 4, el día que salieron se dañaron 2. Para que usted vea las condiciones que estaban. Entonces, así, con una estructura así, yo no podía llegar a trabajar eficientemente, porque no tengo las herramientas. Yo no hago nada con enviar a usted a la guerra si no le doy las armas para ir a pelear en la guerra. Estamos tratando ahora de ir poco a poco creando la infraestructura. Yo llegué a migración, por ejemplo, y no encontré una sola oficina en el país entero para hacer interdicciones. ¿Que no hay una oficina en el país entero? ¿Cómo así? Para hacer interdicciones está la Dirección de Migración en Santo Domingo, pero no hay oficina satélite para tú operar. Es decir, el autobús que yo tengo que mandar, por decir a Samaná, hacer una deportación de ilegales, tiene que salir de migración, ir a Samaná y de Samaná coger para Dajabón y llevarlo. No tengo una oficina en Samaná, no heredé una oficina en Samaná, ni en Santiago, ni en Puerto Plata, ni en La Vega, ni en San Francisco. Ahora estamos tratando, dentro de todas las precariedades de pandemia y presupuesto, de ir instalando oficinas en esas localidades. En la frontera sí tienen... en la frontera, como tenemos las puertas de la frontera, allí tenemos ya mayor presencia por obligación. Hay una oficina en cada puerta. Pero oficina de control migratorio, no tampoco de deportación. ¿Cuál es la diferencia entre una oficina de control migratorio y una de deportación? Ahí me explico. Control migratorio son los pasos de entrada o de salida
al país. Cuando usted sale por un aeropuerto o entra por un aeropuerto o por una frontera o por una marina, hay un control migratorio. Sí, una oficina, digamos que administrativo. De un inspector que va a verificar su documentación. Eso es una cosa. La otra es interdicción, que es la deportación de ilegales. O sea, no tienen espacios disponibles para llevar las personas ahí, si tienen que dormir, para luego trasladarlas. Esos son de los problemas que tenemos, que digo que no encontré ninguno en el país entero. Nosotros tenemos un centro de acogida en Jaina, donde son llevados en el centro de vacaciones de Jaina. Los que se detienen en condición ilegal son depurados, se le hace una ficha de control. Puede ser que en un momento un extranjero esté en la calle y no tenga su documento y él dice que lo tiene. Bueno, pues le damos la oportunidad que llame a su casa, tráigame la residencia, tráigame el pasaporte y esa persona no se le deporte si está legal. Pero nada más tenemos a Jaina solamente. No tenemos más centros en el país. Bueno, Dajabón tenemos un pequeño, para recuerdo, Dajabón tenemos un pequeño. Entonces, de ahí que les explico a ustedes que migración no ha sido preparada en el pasado para tener una estructura, para poder enfrentar el problema que nos estaba cayendo encima. Nuestra intención es crear esa estructura en migración, dejar a migración lo más avanzada posible, porque tampoco no se puede crear la estructura de un día para otro. Después de 60 años de descuido, no podemos nosotros en 12 meses, en 24 meses, crear esa estructura. Pero yo sí creo que nosotros podemos aportar, vendrán otros extractos que aporten también, hasta que realmente migración de República Dominicana, que debiera ser un ministerio, por la importancia y la responsabilidad que tiene. Porque a veces, mira, hasta operar con algo, dependiendo de otra institución, la burocracia atrasa las cosas. Bueno, nosotros somos una dependencia de Interior y Policía y tenemos que enviar todos nuestros asuntos económicos, financieros a Interior y Policía. Y hasta eso le atrasa a migración a veces el operar. ¿Cuál es la situación en términos de número de los haitianos específicamente? Porque es la población que más preocupa y que ahora mismo está en el tapete. Bueno, nunca ha dejado de estar como una de las principales preocupaciones. En términos de número, tanto los migrantes legales como los indocumentados, que debe haber por lo menos una idea. ¿Y cómo han influido? No hay idea con los indocumentados. Pues nosotros estamos hablando aquí ahora y es posible que estén pasando por la frontera, por los montes, por los ríos y no hay forma de contabilizar. Es un número vivo. No hay que variar de minuto a minuto. Por eso. Porque es un número vivo que va cambiando. Exacto. Quizá hoy deportamos, por decir un número 500, pero yo no Mientras usted está deportando eso, tal vez otros te están entrando. Así es. ¿Cierto? Así es. Lamentablemente son casi 400 kilómetros de frontera. Fronteras muy difíciles de cubrir. Todas las fronteras son difíciles. Sí. Y lamentablemente no hay forma de contabilizar los ilegales. O sea que República Dominicana no tiene un número 100% seguro de cuántos ilegales haitianos tienen su territorio. No, es que no hay forma. No hay forma. No hay forma porque están entrando ahora mismo ilegales. ¿Y cómo yo lo contabilizo? Porque un ilegal lo primero que hace es esconderse y no dejarse ver. No sé si me explico. Sí. Entonces es imposible tú contabilizar la cantidad de ilegales que manejamos. ¿Cuáles otras nacionalidades tiene República Dominicana de ciudadanos ilegales o en situación de irregularidad? Bueno, después de la nacionalidad haitiana está la venezolana. La venezolana como consecuencia de que aquí antes del año de diciembre del 19 se entraba con una tarjeta de turista. Los venezolanos no necesitaban visa para venir al país. Como consecuencia del problema político, económico que fue surgiendo en Venezuela, una gran cantidad de venezolanos salieron de su país hacia diferentes puntos del mundo, incluyendo a República Dominicana, y en un momento teníamos contabilizado más de 100.000 con un estatus... ¿Más de 100.000? Más de 100.000 con un estatus irregular. ¿Para qué fecha más o menos fue eso, ese cálculo? No, esa cifra la teníamos quizá, digamos que a principios de año. O sea que podrían ser más ahora. Podrían ser más o quizás también menos, porque muchos de ellos se han retirado a su país. Muchos quizás vinieron pensando que aquí estaba el sueño americano y han ido saliendo. Al ver que no le dio, aquí no se le dio, no encontraron quizás lo que buscaban, pues muchos han ido saliendo del país. Pero nosotros estamos ejecutando un plan de normalización de venezolanos. El Consejo Migratorio evacuó una resolución mediante la cual nos ordenaba a nosotros, con un procedimiento establecido, normalizar con un carnet de no residente
a aquellos venezolanos que solicitaran dicha normalización. Y en esa primera fase solicitaron su regularización o normalización 44.500 venezolanos. Se va a abrir una segunda fase para aquellos que no pudieron hacerlo en la primera, para tratar de normalizar esa gran cantidad de venezolanos y que ellos puedan trabajar, tener su carnet y sacar cuenta bancaria, que no abusen de ellos cuando van a buscar trabajo porque son ilegales, y tratar que estén contabilizados, que es lo mejor. Y que no le hagan estos descuentos enormes, 27% le descuentan a esas personas. No, y es peor, si usted no tiene documentación, usted no debe trabajar, porque no tiene documentación, ni para cambiar un cheque, ni para entrar en nómina, ni nada. Es un problema realmente. Para una persona migrante, no tener su documentación, hay que vivirlo, como me han dicho algunos, para saber lo que significa. Usted es un muerto vivo en ese país. Usted no existe. Una persona inexistente. No existe en ese país, exacto. ¿Cómo, de forma institucional, cómo es que está funcionando el esquema que maneja el tema migratorio? Porque sabemos que usted dirige lo que es la Dirección de Migración, pero existe también el Consejo de Migración y hay un Instituto Nacional de Migración, y todas son entidades del Estado. ¿Cómo funcionan y cómo interactúan y cuáles son las funciones de cada cual? Mire, son tres estructuras que se manejan con migración con el tema, digamos. El Consejo es el órgano de trazar la política migratoria. Lo componen 11 instituciones, la Presidencia de la Tierra, Interior y Policía, el ministro, pero ahí está Agricultura, Obras Públicas, Ministerio de Trabajo, Salud Pública, la Junta Central Electoral, el Senado, la Cámara de Diputados. Todas estas instituciones que se supone que inciden en asuntos migratorios componen el Consejo, que es quien debe trazar la política a la Dirección de Migración, y nosotros somos el brazo ejecutor. El instituto es quien debe realizar las investigaciones correspondientes con respecto a migración. Todos los estudios que deben hacerse, los impactos de la migración, hacia dónde debe ir la migración, lo hace el instituto, y nosotros somos, reitero, el brazo ejecutor para ejecutar la política. Por eso que se me preguntan a mí de algunos temas, y yo digo, hasta que el instituto no se siente y me ordene ejecutar tal política, yo no puedo hacerlo, porque hay facultades bien definidas para cada una de las tres instituciones. Ya usted dijo que no se sabe cuántos haitianos tiene República Dominicana, independientemente de que se ha tratado de hacer una estadística, de que con la ley de regularización se trató de saber cuál era el personal inmigrante que teníamos en nuestro territorio, pero algo sí tenemos que saber. ¿Qué está haciendo la Dirección General de Migración para tomar control de la situación de irregularidad, para poder manejarse sin tener oficinas en las diferentes provincias, como usted ha dicho, para contabilizar cuántas personas somos? Y definitivamente eso no se puede contabilizar hasta que no tengamos un muro o una malla periférica en la frontera completa. ¿Cuál es la situación en este momento y qué usted encontró en migración cuando llegó? Miren, a nosotros nos eligieron para gobernar, ¿verdad que sí? No fue para lamentarnos. Y dicen en el campo que tenemos que arar con nuestro tractor. Nosotros no nos detenemos todos los días, nosotros tenemos operativos en diferentes puntos del país, y usted quizás se sorprendería de la gran cantidad de personas que llaman migración, llamando que vayan a hacer operativos en su barrio. Si nosotros tenemos un teléfono, llaman a migración y pidiendo que en el barrio tal estamos cansados, no aguantamos los ilegales, o una construcción, miren, aquí hay una casa vacía y ahí hay 20, 30 que viven en ella, y hacen la denuncia, y nosotros entonces montamos los operativos. Pero son cientos que recibimos de denuncias, y nosotros no nos detenemos en hacer operativos. Eso de la construcción, disculpe que lo interrumpa, también ha sido una práctica muy vieja. Hay comerciantes, constructores, etcétera, dueños de plantaciones incluso, que traen una cantidad indeterminada de personas ilegales a trabajar en su propiedad, en su construcción, en su finca, etcétera. Y luego, cuando llega el momento de pagarle a los ilegales, entonces llaman a migración para que se lo lleven. Mire, se ha hablado de eso, pero no puedo decir que con nosotros sea una práctica porque lo cubramos ni lo protejamos. No, ustedes tal vez no se dan cuenta. Quizás ni nos enteramos, porque pueden hacer una llamada a migración y decir en tal edificio, como usted dice, se están guareciendo una gran cantidad, pero es una práctica inhumana que usted ponga a ser humano a trabajar y luego, para no pagarle, que abuse de su condición de ilegalidad,
¿verdad?, que abusen de su condición de desesperación, que hagan eso. Y yo digo que todo se paga aquí en la tierra. Eso lo pagará quien lo haga, pero les reitero, Yulisa, nosotros nos mantenemos todos los días realizando los operativos, nosotros estamos aquí y ahora mismo quizás o están saliendo o ya salieron equipos de Pedernales, de Dajabón, de Santiago, de Bávaro, quizás ya salieron a realizar los operativos correspondientes. Claro, yo siempre he dicho, tenemos tantos ilegales que es como si estuviéramos sacando del mar agua con una latita. Porque a veces me dicen a mí, pero que las calles siguen llenas. Y es verdad, uno ve mucho en las calles, pero reitero, para migración hacer la labor necesitamos todavía mucha más estructura que la que tenemos. Estamos trabajando en eso, en oficinas en el interior, en formar equipos en diferentes provincias, tratar de adquirir vehículos, porque se hizo un estudio cuánto le cuesta a migración por día deportar un nacional extranjero hacia Haití, y se habla de 1.800 pesos diarios. 1.800 pesos diarios por cada persona. Por cada persona. Entonces, estos son recursos que se necesitan. Cuando usted toma un autobús y lo manda para Dajabón, es recurso. Y una serie de personas que tienen que trabajar, de soporte, militares, agentes migratorios. Es toda una estructura que hay que montar en cada lugar. ¿Migración le da comida, camas, sábanas a cada una de esas personas? Si se quedan con nosotros de hoy para mañana, tenemos que dar desayuno, comida, cena, su botella de agua y su aspirina si no de la cabeza. Si lo recogen por la mañana en lo que llegan a la frontera, ¿cuántas horas son? ¿Qué pasa en ese interín con el derecho? Tratamos de hacerlo el mismo día y solamente quizás, si hoy en la mañana se detuvieron 300, solamente tenemos que darle almuerzo quizás del mediodía y llevarlo. Si tenemos que quedarnos con ellos la noche, ya tenemos entonces que darle cena también y desayuno mañana por la mañana. De ahí el costo que le significa migración cada nacional de ellos. Y entre más días duran con nosotros, pues más costoso nos sale. Lamentablemente es una carga para el Estado, pero que debemos continuar con ella. El tema de 80-20 que establece el Código de Trabajo, la proporción de extranjeros y dominicanos, ¿en qué medida se incumple aquí en el país? Miren, hay renglones como la agricultura y la construcción, que bueno, yo a veces trato de ser claro con lo que yo digo en migración. Si existe 80-20, 80 de extranjeros y 20 dominicanos. Pero como me dicen los constructores o me dicen también los agricultores, ellos dicen, director, es que los dominicanos no quieren trabajar. Bueno, pero si quieren pagarle como ilegales a dominicanos que necesitan estar regulados con seguridad social, con salarios dignos, evidentemente que una persona que no pueda aceptar una situación de irregularidad no va a aceptar el trabajo que se debe hacer. Entonces también ahí influyen varios factores. ¿Lo ha considerado? Mire, es un tema a analizar. Yo me encuentro a veces, por ejemplo, con los bananeros de la línea noroeste, que dicen, no, pero mire, nosotros le pagamos a los nacionales haitianos igual que le pagamos a los dominicanos. No es verdad que a ellos le pagamos más barato. Ponemos letreros. Ellos me dicen, nosotros tenemos por obligación, para que no nos quiten la cuota de compra de banano en Europa, tener nuestro personal en la TCS. Y para nosotros es un problema cuando tenemos un ilegal y no podemos entrar a la TCS. Nos quitan la cuota, nos rebajan la cuota. Y dicen, nosotros queremos legales, pero no vienen. Dicen que el dominicano prefiere un motor debajo de una mata, ganarse 500 pesos al día, llevando 5 pasajeros, 10 pasajeros, y ya se ganó 500 pesos. Ellos dicen a veces quieren trabajar por un pago que quizás no están preparados ni están capacitados, porque por más que sea, son agricultores, son obreros. Entonces, mira, es un tema, Yulisa, complicado. Es un tema de que el empleador debe dar mejores condiciones de vida para llamar la atención de esa mano de obra dominicana que quiera ir a trabajar. Tecnificar más la mano de obra para que el dominicano le llame la atención y a trabajar en la agricultura tecnificada y que no sean solamente los nacionales haitianos que quieran trabajar en esa agricultura. ¿Está supervisando migración la ley de ciudadano fronterizo para las 4 puertas de las fronteras? Estamos trabajando en eso y en cualquier momento comenzamos a expedir los carnets ya. Nunca se había aplicado aquí de la ley esa condición de habitante fronterizo. Nosotros venimos trabajando en ella y vamos a comenzar en Pedernales con el plan piloto de que todos aquellos pequeños comerciantes que hacen día a día, que viven en la franja fronteriza en Haití, puedan cruzar hacia las provincias limítrofes y regresar
antes de que cierre la puerta. Solamente pueden pernoctar aquí en el día, no pueden dormir, deben regresar. Pero con eso vamos controlando poco a poco la frontera. Son de los pequeños avances que quizás no se ven tanto, pero sí para la organización de la frontera sí van aportando. Yo avanzaré un poco, vendrá otro después de mí que avanzará otro poco, hasta que nuestra frontera podamos organizarla. Y miren, nosotros vamos a Laredo, a Texas ahora, en los próximos días, a la frontera, y allí existe un proyecto que aquí se quiere implementar, fronterizo, y allí se organizó México y Estados Unidos, se organizaron y tienen una aduana conjunta, inmigración y otros factores. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo aquí? Ha faltado la voluntad de los gobiernos para hacerlo. Y bueno, el presidente Luis Abinader está demostrando que tiene la intención de hacerlo todo lo mejor posible, y entre ellos está el tema fronterizo. Muy bien. Gracias al señor Enrique García, director general de Migración, que ha estado con nosotros conversando sobre la situación migratoria del país a propósito de lo que ha dicho el presidente en ese discurso en la 76ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, señor García. Gracias a ustedes. Siempre a sus órdenes. A propósito de que estamos en septiembre, que es el mes del corazón, tenemos en Despierta con CDN hoy a la doctora Aimé Flores, que es cardióloga intervencionista. Buenos días, doctora. Buen día. Gracias por permitirme formar parte de este espacio. Es de grato placer para mí estar aquí. Doctor, ¿y por qué el mes del corazón es septiembre y no febrero? Eso es nada específico. Pero debería ser febrero y ya, pues uno sigue con el impulso, ¿verdad, Héctor? Sí, pero buena observación. Sí, totalmente. Y ya la gente está como mentalizado de que el corazón se celebra en febrero, bueno, y que se lo chequee de camino. Muy buena observación, ciertamente, sí. ¿Cuáles son, doctora, las principales enfermedades cardíacas que se viven en República Dominicana? Lo principal es el infarto agudo de miocardio. De hecho, esa es la principal causa de muerte en República Dominicana. ¿La principal causa de muerte? Las enfermedades cardíacas corresponden al 35% de todas las muertes en nuestro país. Y a nivel mundial, pues, corresponden el 31% de todas las muertes. Aproximadamente 18.6 millones de personas fallecen de una enfermedad cardiovascular. Pero ya cuando hablo de enfermedad cardiovascular, pues englobo el infarto agudo de miocardio y los derrames cerebrales. El infarto normalmente le da a una persona que ya tiene un historial, que tiene problemas del corazón, o eso le puede ocurrir a cualquiera. No, eso le puede ocurrir a cualquiera. Normalmente cuando el paciente es muy joven es por alteraciones genéticas, es heredado. Pero hoy en día se ve cada vez más en pacientes jóvenes debido a la mala alimentación y al sedentarismo y al consumo excesivo de alcohol y de tabaco, infartos miocárdicos. Nosotros tenemos pacientes con 32, 33 años que sufren ataques cardíacos y en estos son más agresivos y tienen más alta tasa de mortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué las personas jóvenes tienen más tendencia a morir si sufren un ataque al corazón que una persona mayor que uno pensaría, bueno, que quizá está viviendo en estraining, que ya el corazón está más cansado? Sí, porque es una enfermedad que da más súbita en el joven. En el paciente mayor, vamos a decir que el corazón se va preparando y se va adaptando. A veces es más lento y se hace más crónico el proceso. En el joven puede ser más acelerado y por eso pues impacta más fuerte. En los adultos ya mayores, a veces cuando se tiene una obstrucción de la arteria coronaria, que es la que alimenta el corazón, este músculo se va preparando, se va acondicionando e incluso se desarrollan pequeñas arterias, pequeños vasitos que alimentan ese territorio en el que esa arteria se está obstruyendo y eso le da chance al paciente para que tolere un poco más el infarto. O sea que sí es cierto eso que siempre hemos escuchado, de que una persona, mientras más joven, menos posibilidad tiene de sobrevivir a un infarto. Sí. Pero en cuanto a la frecuencia, obviamente entendemos que le da más a una persona de mayor edad. Sí, es más común a partir de los 65 años. Como le dije, pues es una enfermedad que se va instaurando de manera crónica a lo largo de toda la década de la vida
y ya pues al final desencadena ciertos eventos. ¿Cuáles son los hábitos que debe tener una persona y en qué medida esto ayuda a evitar algún problema de este tipo del corazón? Fíjese, esa es una buena pregunta porque de cada 100 eventos que ocurren a nivel cardiovascular, 80 pueden ser prevenibles y la persona tiene mucho que ver en esto. Debido a una mala alimentación, el paciente desarrolla hipertensión arterial, desarrolla diabetes por el consumo excesivo de carbohidratos, desarrolla dislipidemia, que es el aumento de colesterol excesivo en sangre, vamos a decirlo así. Y todo esto pues provoca ciertas alteraciones a nivel cardíaco y a nivel de las arterias del corazón, que son las que se obstruyen y van a desencadenar los eventos cardiovasculares, tanto en el corazón como en el cerebro, a nivel periférico, en las piernas se pueden afectar. Aquí los vasos de cuello, que son las arterias que llevan la sangre al cerebro, también pueden estar afectadas y desencadenar accidentes cerebrovasculares pues fatales. Usted dijo hace un momento que la mala alimentación induce al organismo a sufrir un ataque cardíaco, un infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es esa alimentación que es buena para el infarto? Lo primero es que deberíamos de consumir grasas, lo que se conoce como grasas buenas. Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate. Todas esas grasas malas que están en los embutidos, en la carne roja, todo eso se acumula en las arterias y provoca una obstrucción subsecuente. Lo segundo es el consumo excesivo de sal. Toda la comida chatarra con esa sal en exceso, esas grasas trans, es perjudicial para la salud. Todas esas bebidas saborizadas, las bebidas energizantes, el sedentarismo que nosotros podemos tener también, la falta de ejercicio. Usted está diciendo algo que es interesante, porque las bebidas energizantes, por ejemplo, que no es algo necesario para la dieta, pero que de un tiempo para acá se ha hecho muy popular, la gente lo consume inclusive con bebidas alcohólicas. Y eso potencia todavía más el efecto de una bebida energizante. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de la taurina? Que se ha dicho desde hace muchos años que no es buena para el organismo, que inclusive le causa fallo directo al corazón, etcétera. Pero no importa lo que se haya dicho, ese tipo de bebida se ha potenciado. ¿Cuál es el efecto real que le causa, digamos que a personas mayores de 60 años, como usted ha dicho? La taurina es un componente que está en las bebidas energizantes y se parece mucho a la cafeína. Es dulce y va a acelerar el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Mencionaste que las bebidas energizantes se mezclan con el alcohol. Eso es terrible porque estás mezclando una bebida estimulante con una bebida que deprime el sistema nervioso central y eso produce arritmias cardíacas que pueden ser fatales. El joven desconoce esto y hoy en día estas bebidas energizantes se consumen más en jóvenes y en deportistas porque al ser estimulantes también se tiene la falsa creencia de que son hidratantes, pero al contrario, las bebidas energizantes no son hidratantes, deshidratan por el alto contenido de azúcar que tienen y puede traer también consecuencias a nivel cardiovascular. Las dietas y los hábitos muchas veces tienen que ver con la cultura de un determinado país o de una sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿los hábitos y la dieta del dominicano son adecuados o no para cuando estamos hablando de prevención de este tipo de eventos y de enfermedades? No, definitivamente nosotros comemos muy mal. Desde que el sol amanece, lo primero que se ingiere es grasa, es carbohidratos, un mangú con todo los tres aceite, los 3 golpes que son tan buenos, ¿verdad? Todo ese aceite frito, eso es muy delétero para la salud. O sea, es mejor hacerlo al vapor y ponerle el aceite por encima. A la plancha y sí, aceite de oliva preferiblemente. Usted ha dicho, quiero insistir en el tema de los energizantes, pero en esta ocasión la combinación de la taurina o el energizante con la presión alta. Aumenta la presión arterial, sí. Tiende a aumentar la presión arterial porque produce vasoconstricción, que es cuando las arterias se cierran. Y eso va a provocar que se aumente la presión. O sea que es peor todavía. Es peor y también, como le dije, pues acelera el corazón, la frecuencia cardíaca y más en pacientes cardiópatas ya que tienen una condición de base. O sea pues que debería estar contraindicado o está contraindicado.
no existe una contraindicación per se, pero no es recomendable. A nivel cardiovascular nosotros tenemos una tabla de alimentos que son recomendados y que no son recomendados, y definitivamente las bebidas energizantes y saborizadas están fuera de esa recomendación. ¿Y el alcohol? El alcohol se permite, pero hasta cierto punto. Es aceptable 100 gramos de alcohol por semana, ¿sí? Eso quiere decir 100 gramos de alcohol por semana, ¿eso es así, doctor? Bueno, una lata de cerveza diario es permitido. Lo ideal es no consumirlo. La cerveza es más, pero por ejemplo, el alcohol duro, un whisky, un ron, ya se disminuye la cantidad porque está mucho más concentrado. El whisky tiene aproximadamente una medida estándar, tiene 13 gramos de alcohol. El vino tiene 7, 8 gramos, si no me equivoco. Entonces es aceptable una bebida diaria, pero no es que se recomienda, se acepta. Lo ideal es que no se tome, y más en el paciente cardiópata. Oye, Héctor, tenemos que dejar el vino en la noche. No diga que eso está bien recomendado, doctora, que una copa de vino en la noche salva vida. Sí, porque hemos visto como versiones contradictorias. Nosotros lo practicamos. Hay versiones contradictorias. El vino es antioxidante, es antiproliferativo, tiene alguna serie de beneficios a nivel cardiovascular. Eso es así, eso sí está bien, eso está bien. Sí, pero pero todo en exceso, pues es malo. Héctor, tiene que dejar el vino de noche. Doctora, ¿qué sabemos de la incidencia en el país del tema de los problemas del corazón y cómo esto cómo ha impactado a la pandemia, el COVID, en esta población con ese tipo de afecciones? Sí, como dije anteriormente, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, y a pesar del COVID, esta no ha sido la excepción. Incluso el COVID puede afectar el corazón. Puede causar insuficiencia cardíaca, ese virus que se aloje, vamos a decir así, en el músculo cardíaco, puede desencadenar algunas afecciones ya que existan en las arterias, que el paciente se infarte, puede llevar a que el corazón se dilate, que haya insuficiencia cardíaca. El paciente puede permanecer con una secuela, tiene una afección importante, sí. Doctora, ¿ustedes tienen actividades ahora para el mes de septiembre, para los próximos días, sobre el tema del corazón? ¿Cuáles son? Sí, nosotros a nivel mundial se celebra el mes del corazón, y la OMS y las distintas sociedades de cardiología de diferentes países, incluyendo la nuestra, pues viene realizando actividades para concientizar a la población en el tema de la prevención cardiovascular. Ahora, a partir del 27 de septiembre al 3 de octubre, se celebra la Semana del Corazón, y se van a realizar actividades en las diferentes instituciones académicas, en escuelas y colegios, dándole charlas a los jóvenes y a los niños sobre la prevención cardiovascular, para concientizar desde la infancia y darle la importancia que tiene el cuidar su corazón. Y ya el 3 de octubre finalizamos con nuestra acostumbrada caminata del corazón, 5 kilómetros en el Parque Mirador Sur, que invitamos a la población en general a que nos acompañe. Sería de grato placer para nosotros a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias, doctora. Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí. Usted debería venir una vez a la semana. Bueno. Vamos a hablar eso con producción ahí atrás. Está bien. Gracias por recibirme. Ha sido la doctora Aimé Flores, cardióloga intervencionista, a propósito de que septiembre es el mes del corazón, no febrero. Continuamos en Despierta con CDN. Hay una protesta en un punto de la República de Colombia, y tenemos allá a la compañera Daya Sena para darnos los detalles de lo que está ocurriendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ciertamente ya nos encontramos en esta avenida República de Colombia, donde precisamente alrededor de 12 proyectos habitacionales y sus residentes han venido manifestando precisamente por una ordenanza de la Alcaldía del Distrito Nacional, la 11-2021, la cual impide la circulación en uno de los tramos, y precisamente vamos a hablar con los representantes de varias juntas de vecinos. Saludos, buenos días. Vamos a hablar con usted primero, su nombre completo y la comunidad a la que representa. Mi nombre es Martín Chávez, yo represento a Brisa del Norte, un residencial del año 90 y tanto por ahí, donde siempre se ha quedado oculto
y en el olvido por las autoridades. Cuéntanos un poquito, ¿se protestan ustedes en contra de la ordenanza de la alcaldía? De las ordenanzas, no solamente de la ordenanza y el tránsito, los vehículos pesados. Mira, nosotros pagamos una circunvalación hace menos de 2 años, 3 años, carísima. La hemos pagado, todo el pueblo dominicano la ha pagado, para que los camiones se suban y nosotros podamos descansar en esta calle. Pero no se suben, no hay autoridad para que le diga que tiene que subirse para uno poder descansar. Todos los días un accidente en esta calle, no dañan la calle. Tú ves todo eso limpio, eso está limpio porque eso lo limpiaron ayer porque veníamos aquí a hablar con ustedes. Pero eso vive sucio, eso tenía un yervedero hasta alto, que eso ni imaginarse. Entonces, la alcaldesa, lo que vive enganché en un motor atrás. En estos días estaba en Capotillo, enganché en un motor. Pero si ella quiere engancharse en motor, óyeme bien, aquí la encaramamos hasta en una bicicleta que ella quiera, en jipeta, en helicóptero, en lo que ella quiera, pero que venga a hacerse partícipe de lo que nosotros estamos pasando. Un ministro de Obras Públicas que, ya te digo, nada más lo veo en la televisión, no le he oído ni el tono de voz. Entonces, esto no puede ser así. Necesitamos que nos escuchen. Los presidentes de la Junta de Vecinos nos tienen de empleados del ayuntamiento, sin paga. Óyeme bien, aparte de que no nos tienen paga, que no la necesitamos porque somos gente, ¿tú entiendes? Que no andamos regateando chelitos. Aparte de eso, tenemos que ser guachimanes de ellos. Tenemos que ver si un vecino está construyendo para ir a darle querella. Tenemos que ver si la basura cruzó, que si esto para estar dándole querella. Entonces, cuando uno va a la alcaldía para que nos apoyen, nos cierran la puerta. Somos residenciales privados, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, en estos días voy al Departamento de Gas Urbano a buscar una funda y unos tanques para ver si nos ayudan en el residencial para la limpieza. Y lo que me dice la muchacha que nos atendió, que tenemos que mandar una comunicación y llevarla. Oye eso, imagínate tú yo de aquí, coger para la feria, a llevar una comunicación para que me den 2 fundas. ¿Tú crees que eso es posible? Entonces aquí lo que necesitamos es la ayuda y el apoyo del gobierno. Al presidente le hago un llamado que tiene que atencionar porque esto se va a caer a pedazos. El país no se aguanta. Eso es a todo dar, a todos los niveles, la protesta y el grito al cielo con todo. Entonces el ministro de Obras Públicas que venga, la alcaldesa que se apele ese motor, que venga porque nosotros aquí fue que le elegimos. Yo quiero que ustedes sepan que la circunscripción número 2 fue la que más votos le sacó a la alcaldesa y todos la apoyamos para que ella venga a hacer el cambio, no para que ella tenga enganchada en un motor. Eso es gracias a usted, que tan difícil se hace el tránsito por aquí, sobre todo en las mañanas. Bueno, yo represento a Ciudad Real 2. Somos una comunidad de alrededor de 18,000 a 20,000 habitantes. Cada mañana por aquí, por esa calle, que la pusimos de una sola vía, de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana, para poder desaguar la cantidad de vehículos que hay, o sea, poder sacar del residencial más de 10,000 vehículos diariamente. Esos vehículos impactan aquí en la Colombia y, por ejemplo, la gente de la DGC nos manda unos AME de vez en cuando, duran una semana, después se nos pierden 3 meses, vuelven otra vez una semana y así. Pero el paso principal que ellos le dan es aquí a la Colombia, no a nosotros. Así que estamos pidiendo que verdaderamente aquí se instale un semáforo que podamos controlar la circulación vehicular. Otra cosa que ya ha sido dicha por todos mis compañeros es sacar los camiones de la Colombia. Sacar los camiones. Una patana ocupa el espacio de casi 5 vehículos. Y si se daña, ya usted sabe, y nada más vamos a tener una vía, porque hace más de 7 o 8 años se prometió que se iba a ampliar la Colombia a 2 carriles, uno de cada lado, y no se ha hecho nada. Nada. De hecho, cuando se construyó el Bravo y cuando se construyó Patio Colombia, ellos han ido dejando el espacio para esta vía y no se ha hecho nada. ¿Y dónde están los elevados que se nos prometieron en la ¿cómo se llama? En Sol Poniente y acá en la Monumental? La Jacobo Magluta. O sea, queremos ver soluciones, queremos que se nos integre, que se nos escuche. Sofía Robles, arquitecto Sofía Robles. Muchas gracias a la arquitecta Sofía Robles. Nosotros, como podemos observar, aquí se encuentra la manifestación de estos residentes con pancartas en manos, piden
el auxilio de las autoridades. De tal forma también se encuentran presentes los agentes de la Policía Nacional resguardando esta manifestación y haciendo las labores de viabilización del tránsito. Justo en la parte donde se hace la intersección con los residenciales ubicados en esta Avenida República de Colombia se pueden apreciar agentes de la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Sin embargo, los comunitarios nos han dicho que solo han sido dispuestos por hoy debido a que se enteraron de la manifestación. Este es el panorama que se puede apreciar hasta el momento, así que de esta forma nosotros retornamos con ustedes al estudio. Ahí vieron esa protesta que por lo pronto está causando también algunos trastornos en el tránsito. Gracias, Daya.